Nuestro Rey ha resucitado. Gloria a Dios por eso. Pero la importancia que esto ha marcado en la vida de nosotros los creyentes. Así que el mensaje propicio para el día de hoy que el Señor nos ha permitido traer se llama las evidencias de la resurrección. Y es importante que nosotros como creyentes podamos conocer y tener la certeza, la garantía por medio de la Escritura de la ciertísima resurrección del Señor Jesucristo. Pero surgen ciertas preguntas relacionadas acerca de la resurrección del Señor Jesús, preguntas de las cuales vamos a desarrollar hoy en el estudio bíblico del día de hoy. Así que, como siempre, le pido que disponga su corazón, ponga su teléfono en modo silencio y disponga su vida y su corazón realmente a esta enseñanza. Preste bastante atención. Tengo 6 preguntas claves para desarrollar mi tema del día de hoy. Aunque hay muchísimas más preguntas que surgen alrededor de la resurrección de Cristo, tengo 6 preguntas claves para el día de hoy. Una de ellas, ¿realmente Jesús resucitó? Es la primera pregunta que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy, porque es una pregunta que realmente se hace el mundo. La segunda pregunta es, ¿quiénes dieron testimonio acerca de la resurrección del Señor Jesucristo? La tercera pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿qué dijeron sus enemigos acerca de la resurrección del Señor? ¿Recuerda que el Señor Jesús tenía enemigos? ¿Sí recuerda? Amén. Pregunta número 4, ¿qué implica la resurrección del Señor para el mundo? Hablo para el mundo que no conoce el nombre de Jesús. Número 5, ¿qué implica la resurrección o el beneficio de la resurrección del Señor para nosotros los creyentes cristianos? Y número 6, ¿cuál fue la orden del Señor Jesús a sus discípulos luego de la resurrección y antes de la ascensión? Yo creo que algunos de ustedes, como buenos cristianos, como buenos creyentes, conocen el contexto histórico acerca de la vida del Señor Jesús. ¿Cuántos hemos leído los 4 evangelios? 1, 2, unos poquitos. Yo le invito a que usted lea más Biblia, lea los 4 evangelios. Usted allí puede encontrar la vida del Señor Jesús, su anunciación, su nacimiento, su vida, su juventud, porque la Biblia también habla de la juventud del Señor Jesús, también habla del ministerio del Señor Jesús, de esos 3 años y medio que él pasó allí junto con sus discípulos. Habla de su sufrimiento, de su padecimiento, de su persecución, habla de la muerte del Señor, habla de la resurrección, habla de la ascensión y habla de la segunda venida. Todo eso lo encontramos allí realmente nosotros en la Escritura. Por eso es que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque dice Juan 5:39 que a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Entonces vamos a desarrollar la primera pregunta del día de hoy. ¿Realmente Jesús resucitó? Es una pregunta que nosotros nos hacemos o que se hace el mundo, porque si a mí me preguntan que si realmente Jesús resucitó, es un contundente sí, porque obviamente las Escrituras así lo afirman. La historia nos da cuenta de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero como nosotros somos una iglesia bíblica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escudriñar en las Escrituras para dar veracidad a lo que estamos hablando el día de hoy. Así que si usted tiene su Biblia como buen cristiano, puede abrirla en la primera carta de Corintios, capítulo 15. Vamos a abarcar solo el versículo 14 por ahora. Si no trae su Biblia, aquí en el monitor están los versículos. Este es el pasaje bíblico central de la enseñanza del día de hoy, con la cual empezamos esta enseñanza y con la cual Dios mediante vamos a concluir al final. Primera de Corintios, capítulo 15. Ese capítulo nos habla completamente de la resurrección de los muertos. Vamos a ir al versículo 14. Dice, para responder la pregunta acerca de si realmente Jesús resucitó. Dice el versículo 15, ¿ya están ahí? Amén. Dice, y si somos hallados falsos, el 14, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación y vana entonces es nuestra fe. Un versículo muy corto, pero muy sencillo. O sea, si Cristo no resucitó, cerremos la puerta, apaguemos las luces y mejor vámonos para la casa, porque no tenemos esperanza. Pero la Biblia nos está diciendo que realmente sería vano la predicación y vana sería nuestra fe. ¿Qué es vano? O sea, que de nada serviría nuestra predicación, sería completamente inútil. Estaríamos sin ninguna esperanza alguna si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado. O sea que lo que podemos ver es que la fe del cristiano, la fe del creyente se basa ¿en qué?
en Cristo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Siéntase orgulloso de llamarse cristiano. No le dé pena llamarse cristiano, porque hay veces que de pronto vamos a donde nuestra familia, donde los amigos, donde los conocidos, y nos volvemos cristianos del FBI. ¿Sí conocen a esos cristianos del FBI? Que son de la secreta, que nadie sabe que realmente son cristianos. Entonces, que no nos avergoncemos, porque obviamente dice Romanos 1:16, que no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando usted le pregunte que si es cristiano, no titubee, sino diga: sí, soy un verdadero creyente. Y es una ocasión, ¿para qué? Para abrir las escrituras y predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso la importancia de conocer la escritura, porque usualmente cuando hablamos de Cristo, las personas tienen muchas preguntas, y esto es una pregunta en estos días. ¿Realmente el Señor Jesucristo resucitó? Entonces, por medio de la escritura podemos ver que el Señor sí ha resucitado. Pero si no hubiera resucitado, como dice el versículo, ¿qué pasa? Que sería vana nuestra predicación y también sería vana nuestra fe, porque la fe la depositamos realmente es en el Señor Jesucristo. Pregunta número 2, vamos bastante rápido. ¿Quiénes dieron testimonio de la resurrección de Cristo? Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento, muy fácil. Mateo 28, vamos a abarcar desde el versículo 1. ¿Ya están ahí? Muy bien. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces recordemos que el día de reposo se conoce como el Shabbat o el séptimo día, lo que se conoce en la actualidad como el día sábado. ¿Sí tiene claridad en eso? Dice que vinieron al sepulcro. ¿Quiénes vinieron al sepulcro? ¿Y quién? ¿Y quién más? ¿Quién es la otra María? Como dijo Lenita Vargas, yo soy la María de las guardias. No, esa no. No se vaya a confundir. Ya vamos a ver quién es la otra María. Veamos Lucas 8:2. Lucas 8:2. Esto es importante que nosotros miremos cuando no tengamos de pronto claridad en algo, que escudriñemos las escrituras. En Lucas 8:2 aquí nos describe a una de ellas. Dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces allá tenemos a la primera María, una de las testigos obviamente fieles que presenciaron realmente la resurrección allí del Señor Jesucristo. Y la otra María vamos a verla en Marcos 16:1. Marcos capítulo 16 versículo 1. Recuerde que aquí vemos bastante Biblia. Usted debe ser bastante versátil con la palabra. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, dice María Magdalena, y aquí habla la otra María, María la madre de Jacobo, y también Salomé, dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ya tenemos más claridad de quién es la otra María. Lucas 24:10, vamos resumiendo. Dice: eran María Magdalena y Juana, aquí aparece otra mujer, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas que dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea que encontramos un grupo de mujeres, varias mujeres, discípulas, el combo de las hermanitas. Eso es usual que a veces se junten las hermanitas, ¿cierto? Vamos a la iglesia o se juntan para hacer unas onces. Entonces aquí estaban estas hermanas, estaban dando fe acerca de la resurrección. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué las mujeres? Pues porque ellas son más comunicativas, ellas son más específicas. Si a mí me preguntan cuando llego a mi casa, me dice mi esposa, mi hija, ¿cómo te fue? Yo le digo, bien, y ya resumí todo. Pero si yo le pregunto a mi hija que cómo le fue, me dice, bien papi, me levanté a tal hora, salí a tal hora, cogí el K319, cogió por la 45, había trancón, y me cuenta absolutamente todos los pelos y todos los detalles y todos los pormenores de su viaje. Entonces las mujeres son más detallistas, nosotros los hombres no somos nada detallistas. ¿Sí les consta eso, mujeres? No somos para nada detallistas, somos muy simplones, muy sencillos.
Entonces, por eso esa tarea el Señor Jesús se la encomendó a las mujeres, porque ellas realmente contaron todo. Y allí se juntaban este grupo de hermanas realmente para ir y contarle a los discípulos. Así como dice la canción, no sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser realmente Dios quien las inventó. Gracias a Dios por las mujeres. Entonces en Mateo 28:2, continuando ahí, dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces tengamos presente que también hubo un gran terremoto en la resurrección del Señor. No hubo cualquier terremoto, sino un gran terremoto. Mateo 28:3 describe el aspecto del ángel. Dice: su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. O sea que no era cualquier ángel, sino era un ángel ¿qué? Celestial. Recuerde que nosotros hemos hablado en nuestras enseñanzas acerca de los ángeles y acerca de los demonios, y aquí vemos que es un ángel enviado por Dios, un ángel celestial. El versículo 4 de Mateo 28, muy buenos días, bienvenida. Mateo 28:4 dice: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, realmente los guardias, al ver allí este ángel celestial, ¿qué pasa? Que cayeron como muertos, tuvieron realmente miedo. Usualmente se habla del susto cuando las personas ven un demonio. ¿Sí les ha pasado que dicen: no, a mí me asustaron, es que yo vi un demonio? Y la gente queda realmente como también como perpleja. Pues aquí pasó lo contrario. Imagínense que dice que los guardas se quedaron como muertos y de miedo cuando vieron realmente allí a este ángel. En el versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no tengan temor vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces aquí hay una interacción entre este ángel y entre estas mujeres. El versículo 6 le dice el ángel, dice: no está aquí, pues ¿a qué? Ha resucitado. Entonces nosotros pensamos y a veces creemos que las mujeres fueron las primeras que dijeron que el Señor ha resucitado. Pero ¿qué encontramos en este versículo? ¿Quién está anunciando que había resucitado? El ángel es el que está anunciando que el Señor ha resucitado. Dice: no está aquí, pues Él ha resucitado como dijo. O sea que lo que dijo Jesús se cumplió, porque la palabra de Dios dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:7 dice el ángel: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. O sea que los ángeles realmente podemos ver que también los ángeles están ¿para qué? Para guiarnos, para ayudarnos, pero no debemos invocarlos ni adorarlos. Así que no es ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no, eso no es así. No debemos invocarlos, porque recuerden que uno de la caída del querubín grande, ¿cuál fue? La adoración. Entonces los ángeles no se deben adorar. Recuerde que en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le revela allí a Juan toda la escena escatológica del libro de Apocalipsis, Juan en 2 oportunidades, ¿qué pasó? Que él se postró para adorar al ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? No lo hagas, adora a Dios. Entonces debemos tener presente que los ángeles no se deben invocar ni se deben adorar. Continuemos con nuestra enseñanza acerca de las evidencias de la resurrección. Mateo 28:8 dice: entonces ellas, ¿quiénes? Las mujeres. Recuerde que era un grupo de mujeres. Dice: saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, dice el versículo 9, dice: he aquí Jesús les salió al encuentro. O sea que ellas fueron corriendo. Por eso cuando a uno le cuentan algo y a uno le dicen: no le cuenta a nadie, contarle a una mujer es contarle a todo el mundo. ¿Sí les ha pasado? Que uno le dice: venga, le cuento algo, pero no le vaya a contar a nadie. Eso es, mejor dicho, contarle a toda la humanidad. Tiene un doble propósito, pero aquí este propósito era bastante bueno, de que ellas fueran corriendo y le dieran cuenta ¿a quién? Allí a sus hermanos, a los discípulos. El versículo 9 dice: he aquí, ahora Jesús, antes había salido un ángel, dice: ahora he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, ¿qué hicieron? Lo abrazaron. Dice que abrazaron sus pies y le adoraron. Imagínense esa escena tan tremenda. Habían visto morir a su maestro, a su Señor, a su Salvador. Habían visto cómo lo habían golpeado, cómo lo habían escupido, cómo habían clavado esa lanza en su costado. Habían visto que el Señor había muerto en esa cruz.
y ahora lo están viendo totalmente resucitado, pues eso fue de gran gozo, de alegría. Yo creo que hubo aplausos, hubo júbilo, ellas estaban felices. Por eso dice que ellas se fueron y se postraron y lo adoraron realmente al Señor. ¿Por qué lo adoraron? Porque el Señor Jesús es el único digno de ser adorado. Debemos adorar a Dios, no a los santos, no a María, no a los ángeles, a los arcángeles, ni a los pastores. No, debemos únicamente adorar a Dios. Versículo 10 de Mateo 28 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces aquí el Señor les está dando una orden de que vayan y den las buenas nuevas. Por eso el evangelio son ¿qué? Buenas nuevas de salvación. Por eso es que nosotros cuando vamos a visitar personas o vamos a evangelizar, llevamos las buenas nuevas de salvación, buenas noticias en medio de un mundo lleno de caos. Y le dice al Señor: vayan y denle las buenas nuevas a mis hermanos. ¿Estaba refiriendo a quién? A sus discípulos, a los apóstoles, a los creyentes. Era lo que estaba hablando realmente el Señor allí. Pero veamos quién más dio testimonio acerca de la resurrección del Señor. Aquí ya encontramos que el ángel anunció realmente que el Señor había resucitado. Vimos que las mujeres, este grupo de mujeres, María, la otra María, Juana, y estas mujeres sabían que habían ido a dar las buenas nuevas de resurrección. Vamos a Juan capítulo 20, Evangelio de Juan, es el cuarto evangelio, para ver quiénes más dieron testimonio acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ya están ahí? Juan capítulo 20, versículo 3 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice, corrían los dos juntos. No es que estaban en una carrera, no es que estaban en la maratón de Bogotá, que estaban corriendo y de casualidad llega. No, dice que corrieron juntos. Claro, al escuchar la noticia que las mujeres dijeron que el Señor había resucitado, ellos ¿qué hicieron? Se fueron corriendo para ellos mismos corroborar. ¿No ha visto que cuando pasa algún suceso le dicen a usted: oiga, allí en la esquina pasó esto? ¿Y usted qué hace? Usted sale corriendo porque usted mismo tiene que ir a verificar de que eso fue así. Si nos ha pasado, solo le pasa al pastor. Solo el pastor es el chismoso aquí en la congregación. Los demás para nada. Entonces dice que estos hombres corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5 dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El versículo 6 dice: llegó luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. O sea que el que menos corrió fue el que primero entró. Sí, es lo que nos dice la Escritura: el que más corrió llegó al sepulcro, pero no entró. Entonces los postreros serán siempre los primeros. Entonces llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El versículo 7 dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué pasó? Y este creyó. Nosotros necesitamos creer. La Biblia dice en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que si tú y yo no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y cuando hablamos de fe, hablamos de la fe conforme a la Escritura, no la fe del mundo, porque si le preguntamos al budista que si tiene fe, ¿qué nos va a decir? Que tiene fe. Si le preguntamos al mariano que si tiene fe, él tiene su fe en María. Y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de la fe genuina, es la fe en el unigénito Hijo de Dios. Y aquí este discípulo dice que él vio y creyó. Le pasó lo mismo a Tomás, tuvo que ver para creer. Versículo 9 dice: porque aún no habían entendido ¿qué? La Escritura. Mira el problema cuando uno no entiende la Escritura. Por eso la importancia de pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento para que nosotros podamos entender la Escritura. Yo sé que hay muchos de nosotros que a veces no entendemos la Escritura. ¿Sí les ha pasado? O venimos a un estudio bíblico y como que salimos peor. Oigan, no entendí lo que dijo el pastor, no entendí lo que dijo el hermano Jaime, la propiciación, como que quedé como que a medias. Es porque a veces no abrimos nuestro entendimiento a lo que está diciendo la Escritura. Por eso debemos tener disposición para nosotros poder entender las palabras realmente de Dios.
Entonces dice que aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. O sea que ya estaba escrito, ya estaba profetizado, pero ellos aún no estaban entendiendo que eso tenía que suceder. Yo creo que si los discípulos hubieran entendido eso, ellos no se hubieran separado de esa tumba, hubieran quedado ahí presos a decir: oiga, el Señor dijo que iba a resucitar, esperemos 3 días acá, traigan comida, traigan bebida y hagamos aquí una vigilia porque el Señor dijo que iba a resucitar. Pero ellos se fueron allí tristes, estaban llorando, estaban amargamente llorando, preocupados: ¿y ahora qué será de nosotros? El Señor murió y ahora ¿qué va? ¿Por qué? Porque ellos en el momento no habían creído. Dice en el versículo 10, dice: y volvieron los discípulos allí con sus demás compañeros. Pero vamos a ver por medio de la escritura quién más dio testimonio acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ir a 1 Corintios 15, que lo teníamos ahorita. 1 Corintios 15, vamos a ver del versículo 1. Recuerde que esto es una carta paulina, que es una de las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces está hablando ¿quién? El apóstol Pablo. Dice: además os declaro, hermanos. Recuerden que cuando habla de hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿Al mundo? ¿A los impíos? ¿A los creyentes? ¿A los cristianos? ¿A la iglesia? No es que sea una palabra religiosa, porque a veces muchos piensan que es religioso llamar hermano o hermana a los demás. No, pues es una palabra realmente bíblica. Entonces dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea que Pablo también aquí nos está hablando de nosotros qué tenemos que hacer con la palabra: retenerla. ¿Y a dónde la retenemos? En nuestro corazón, en nuestra mente. Guarde la palabra en su corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Yo les he dicho a muchos de ustedes, usualmente cuando hablamos con personas, digamos que nos presenta una persona o una persona por primera vez que entablamos una conversación, muchas veces podemos discernir y darnos cuenta qué hay en la vida de esa persona, porque la persona abre su boca. Si ha encontrado que personas empiezan a maldecir, a renegar, a hablar mal del alcalde, a hablar mal del presidente, del de la junta, hablan mal de todo el mundo. Entonces uno dice: oiga, como que esta persona tiene odio en su corazón, es porque eso es lo que hay en su corazón. Pero se supone que cuando una persona habla con un verdadero creyente, realmente esa persona debe discernir que lo que hay en el cristiano es amor. Pero si usted se llama cristiano, si usted se llama creyente y usted viene a la iglesia y alguien le pregunta que cómo está y usted dice: ay no, me ha llevado ahí como preocupado, como sin trabajo, como pelado, como que no me salen las cosas, pues ¿usted cree que esa persona va a querer escuchar del evangelio de Cristo? Va a decir: no, si esos son los cristianos, yo prefiero quedarme así. Entonces por eso nosotros debemos adornar nuestro vocabulario con el evangelio, con el apresto del evangelio, hablar las palabras realmente de Dios. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Los niños se van a portar bastante juiciosos, ¿cierto? Y van a poner bastante atención. Entonces dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras. Todo es conforme a las Escrituras. Lo que hacían los creyentes de Berea en Hechos 17:11, que ellos tenían los manuscritos, las Escrituras para corroborar, y nosotros debemos hacer eso. Dice que Pablo obviamente había hablado conforme ¿qué? A las Escrituras. Dice: y que fue sepultado, hablando de Jesús, y que resucitó al tercer día, y vuelve y dice: ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. O sea que tú y yo creemos ¿cómo? Conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya está escrito. ¿Cómo habla el predicador? Conforme a la palabra de Dios, conforme ya está escrito. Aquí no decimos el Señor me dijo, Dios me habló, no, sino conforme como está escrito en la palabra de Dios. Esa es la forma adecuada que debe hablar un cristiano, que debe hablar un predicador, por lo que ya está escrito. Eso es profecía. Profecía no es ir a que le adivinen el futuro, a que le abren el oído. Profetizar es hablar conforme a lo que ya está escrito, que es lo que dice Hebreos 1 y 2. Si recuerdan que dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en este tiempo nos ha hablado por la Escritura. Eso es profecía.
Para los que les gusta la profecía, ahí tenemos profecía. Aquí somos una iglesia profética, hablamos siempre conforme está escrito en la palabra de Dios. Entonces dice que el Señor resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que el apóstol Pablo estaba predicando de acuerdo a lo que ya estaba escrito. Recuerde que el apóstol Pablo no fue un discípulo de Cristo, no fue un apóstol de Cristo. Se dice que posiblemente el apóstol Pablo en los tiempos de Jesús, él estaba en Tarso, porque recuerda que ¿quién era Pablo antes de convertirse al Señor? Era Saulo de Tarso. En los tiempos bíblicos no habían apellidos. Entonces por eso dice Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret, María Magdalena, que era de Magdala. Los cogí, los corché. Entonces no habían apellidos. Entonces posiblemente el apóstol Pablo, en los tiempos que Jesús estaba allí en su ministerio, cuando vivió Jesús todo este martirio, todo este vía crucis, el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, estaba en su ciudad, allí en Tarso, que quedaba aproximadamente a 939 kilómetros cerca de Jerusalén. Versículo 5 de 1 Corintios 15 dice: y apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Estudiantes de la Biblia. ¿Para qué le sopla a los hermanos? Pedro. Cuando usted estudie la Biblia y encuentre un nombre que usted no entiende, ¿qué debe hacer? Hoy en día pues es muy fácil. Usted puede mirar allí en Google y automáticamente ahí le ayuda. Es una buena herramienta para mirar quién es Cefas o conceptos bíblicos que a veces no entendemos. Entonces búsquelos y verá que va a tener usted mayor claridad en las enseñanzas bíblicas. Entonces dice que apareció allí a Pedro y a los 12 discípulos. O sea que lo que encontramos es que ya estaba el reemplazo allí de Judas, porque recuerde que Judas, ¿qué pasó? Vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata, y luego de eso, ¿qué dice la Biblia? Se ahorcó. Dice que cayó de cabeza y su cabeza se abrió y se le salieron las entrañas. Versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Entonces el apóstol Pablo está diciendo ciertísimamente que aparte, o lo que encontramos en la Biblia, que el Señor Jesús recién resucitó, se le apareció allí a las mujeres, se le apareció obviamente allí a los discípulos y también a más de 500 personas. Y en los tiempos de Pablo dice: aún muchos viven aún. Entonces yo creo que el apóstol Pablo tuvo que indagar acerca con esas personas que fueron testigos oculares, testigos presenciales de las cosas del Señor. Oiga, venga, cuénteme, usted que estuvo ahí, cuénteme cómo fue todo. Porque claro, el apóstol Pablo era un estudioso de la palabra y él tuvo que haber indagado. Dice: y otros ya han muerto. 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? ¿Quién? El hermano del Señor Jesús, conocido como Santiago. Dice: después apareció también a todos los apóstoles. Y dice Pablo en el versículo 8, dice: y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Quién fue el último de los apóstoles según Pablo? El mismo. Y dice que como un abortivo se le apareció él. ¿Cuándo se le apareció el Señor Jesús a Pablo? ¿Sí recuerdan? Creo que tienen que estudiar un poco más de Biblia. ¿Sí recuerdan cuando Saulo de Tarso iba de camino a Damasco? ¿Sí recuerdan? Y tuvo un encuentro allí con el Señor Jesús. ¿Sí recuerdan o me lo estoy inventando? ¿Y qué pasó allí? ¿Señor? Quedó ciego, claro, obviamente hubo un encuentro ahí. ¿Qué tienes conmigo? Porque obviamente Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? Bueno, continuemos. Pregunta número 3. ¿Qué dijeron sus enemigos acerca de la resurrección del Señor? Entonces recuerde que hace 8 días estuvimos viendo en quién es Jesucristo. Estábamos viendo algunos de los enemigos de Cristo. ¿Recuerdan los fariseos? ¿Recuerdan los escribas? ¿Recuerdan los sacerdotes? Que muchos de ellos eran enemigos de Cristo. Mateo 28, vamos a ver, del 11 al 15, habla del informe de la guardia. Hablando de los enemigos de Cristo en Filipenses 3:18, dice por ahí: porque hay muchos que andan, quienes muchas veces dije que ahora llorando lo digo, son enemigos de la cruz de Cristo. Si preguntáramos el día de hoy, 2024, ¿Jesús tiene enemigos?
¿Hay enemigos de Cristo? ¿Hay enemigos de la cruz de Cristo? Hay personas que odian a los cristianos. Hay personas que odian la Biblia. A mí no me hable de la Biblia. Esta mañana veníamos allí con los hermanos y una de las hermanas invitó a otra persona y le dijo: la esperamos en la iglesia. Y automáticamente fue el rechazo. Porque la gente rechaza al mundo, la gente simplemente tiene una tradición. Estaban celebrando una tradición de la Semana Santa, tal vez para algunos vacaciones, tal vez para otros una semana de ocio, pero realmente el mundo rechaza al Señor Jesucristo. Si salimos ahorita y vamos a evangelizar y les hablamos al mundo de Cristo, de lo que representó el sacrificio de Cristo, ¿qué van a decir? Yo no voy a cambiar de religión. Y automáticamente ponen una barrera porque son enemigos realmente de la cruz de Cristo. Vamos a ver qué dijeron los enemigos de ese tiempo acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo 28, del versículo 11 al 15, nos habla del informe de la guardia. Recuerde que cuando el Señor Jesús murió, por recomendación de los sacerdotes, allí a las autoridades pusieron unos guardias a custodiar allí realmente el sepulcro. Y aquí está el informe de la guardia, Mateo 28, versículo 11. Dice: mientras ellas iban, ¿quiénes? Las mujeres. Recuerde que ellas habían ido a dar las buenas nuevas de salvación. Dice: he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. O sea, ellos fueron y dijeron: oiga, ese Jesús como que resucitó, porque la tumba está vacía, los lienzos están allí, sus vestiduras están allí, pero no está el cuerpo. Creemos que el Señor ha resucitado. Y también recuerdan los guardias que habían quedado allí petrificados, como muertos cuando vieron al ángel. Yo creo que ellos también temblorosos llegaron allá y dijeron: sí, creemos que ese Jesús resucitó. Entonces ahí está el informe de la guardia. Dice el versículo 12: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Y por qué cree que le dieron dinero? ¿Por haber hecho su trabajo bien? ¿Por haber cuidado la tumba de que no se acercara a nadie? No. Le dieron dinero, dice el versículo 13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y ¿qué hicieron? Hurtaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. O sea, le dieron dinero para que dieran un falso testimonio, un concierto para delinquir, una mentira. Imagínense lo que dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo 6, 9, 6, 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí le dieron dádivas. Es como cuando una persona lo para el agente de tránsito y le saca el billete de 50, el garabito, y le da al policía. ¿Para qué? Para que no se me lleve el carro a los patios. Algo similar. Y eso se llama corrupción y no debemos hacerlo. Yo soy conductor y yo sé que no es fácil a veces que la policía le quite a uno su herramienta de trabajo, pero debemos evitar, porque eso se llama corrupción. Y corrupto tanto es como el que recibe como el que está realmente dando. Entonces allí hubo un falso testimonio, hubo concierto para delinquir. Las autoridades le estaban dando allí dinero a los guardias para que cambiaran el veredicto. Oiga, digan que vinieron esos discípulos, esos seguidores, esos fanáticos, esos evangeliquitos, y se llevaron el cuerpo. Versículo 14 dice: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, le dijeron: no tengan ningún temor de decir eso, porque nosotros también somos autoridad y nosotros tenemos, como dicen, el gobernador es nuestro amigo. Versículo 15 dice: y ellos, los guardias, tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy los judíos, porque recuerde que para el pueblo judío, para la mayoría, ellos no creen que Jesús era el Mesías que esperado. Ellos creen que realmente simplemente fue un profeta más, que ciertamente sí murió, obviamente lo crucificaron, pero ¿qué hicieron sus discípulos? Que vinieron y se robaron el cuerpo de noche. ¿Sí es lo que nos dice la Escritura? Por eso ellos rechazan a Cristo. ¿Sí sabía que los judíos no tienen el Nuevo Testamento? Ellos únicamente tienen el nuevo, lo que se conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, que son los 39 libros que se conoce como la Tanakh. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Nosotros sí lo tenemos completico y no le faltó absolutamente nada. Entonces ese dicho
Se ha divulgado ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Inclusive algunos filósofos, en una clase de filosofía, mi hija, uno de los profesores estaba diciendo que, hablando de Jesús, que simplemente era un profeta, que simplemente era que los discípulos habían robado su cuerpo. O sea que ese dicho se divulga entre los judíos, entre mucha gente que no conoce las Escrituras. Pero la verdad es que la tumba del Señor está completamente vacía. La verdad es que el Señor Jesús resucitó. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero la tumba del Señor Jesucristo quedó completamente vacía. O sea que el Rey resucitó. Gloria a Dios. Vamos a nuestra pregunta número 4, desarrollando nuestro estudio bíblico del día de hoy acerca de las evidencias de la resurrección. Juan, versículo 3, versículo 18. ¿Qué implica la resurrección del Señor Jesucristo para el mundo? Y cuando hablo del mundo, hablo de las personas que no conocen de Dios. Recuerda que dice la palabra que nosotros somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y habla de las personas que han rechazado realmente a Dios. Juan 3:18 dice: el que en Él cree. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Entonces dice, el que en Él cree, dice, no es condenado. Así que se cumple lo que dice Romanos 8:1, dice que ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces no hay condenación para los verdaderos creyentes cristianos. Dice, pero el que no cree. ¿Quién es el que no cree? El mundo, los que rechazan, los que rehúsan, los que se burlan de Cristo, los que le dan credibilidad de que sí, de que el cuerpo fue robado. Dice, ellos ya han sido condenados. ¿Por qué han sido condenados? Dicen, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahora lo pongo en contexto. Si una persona que no cree en el Señor, que ha rechazado el Evangelio durante años, y esa persona muere, ¿cómo es su condición? ¿Cómo murió? En condenación. O sea que ya no hay esperanza, ya no hay misas que valgan, ya no valen las indulgencias, ya no vale absolutamente nada, porque la persona murió en condenación. La Biblia es completamente clara en hablarnos de una persona que muere en Cristo y una persona que muere sin Cristo. Uno quisiera cambiar el veredicto, decir lo contrario en los funerales, pero la Biblia es completamente clara. Por eso el día de salvación es hoy. Debemos vivir cada día como si fuera el último día, reconciliados con Dios, con el Señor, y no solamente esperar a que venga una Semana Santa para decir, bueno, yo como que creo, como que me gusta la película, como que sí, porque uno ve que eso mueve sentimientos, y de pronto las personas pueden ver la película de Semana Santa, la Pasión de Cristo, y pueden llorar y mover las emociones, pero de ahí no pasa. Debemos tener un verdadero arrepentimiento. Las muchas palabras ahogan. Juan 3:36, mirando qué implica la resurrección del Señor para el mundo, dice, el que cree en el Hijo, ¿quiénes son los que creemos? Amén. Nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea que tú y yo ya tenemos la vida eterna. Jesús dijo que Él era la vida eterna, que Él era el camino, que Él era la verdad, que era la vida. O sea que tú y yo ya tenemos automáticamente la vida eterna. ¿Cuánto te costó? Nada, absolutamente nada. ¿Cuánto le costó a Cristo? Todo. Conocemos, a Cristo le costó el padecimiento, el sufrimiento. Por eso esas 7 palabras que Él habló allí estando en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa, el que rechaza a creer en el Hijo, dice, no verá la vida eterna. Claro, contundente, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que aparte de que una persona que rechaza el Evangelio de Dios dice que no tiene la vida eterna, ¿qué pasa? Que la ira de Dios está sobre esa persona. Parece duro y muchos dirán, ay, pero es que Dios es amor, pero es que Dios nos ama a todos por igual, pero es que si Dios siendo tan bueno, ¿por qué pasa esto y por qué pasa lo otro? Pero realmente dice la palabra de Dios que la ira de Dios está sobre las personas que rehúsan y que rechazan a creer en el unigénito Hijo de Dios. Por eso la importancia de que usted y yo vivamos realmente la vida cristiana, la vida de Dios. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, porque habla de condenación, dice que la luz vino al mundo. ¿Quién dijo que era la luz? ¿Codensa?
No, el Señor Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Le pregunto, ¿hoy en día pasa lo mismo? La gente a lo bueno está llamando malo. Y para muchos venir a la iglesia, esto es malo. ¿Usted qué van allá? Que le laven el cerebro. Pues gloria a Dios, porque aquí le estamos haciendo una renovación, estamos sacando toda esa inmundicia que teníamos en nuestra mente y lo estamos limpiando por medio de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. O sea que cada vez que venimos acá, nuestra mente está completamente más limpia. Dice, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Podemos analizarlo y contextualizarlo, vuelvo y le digo, con lo que el mundo está viviendo hoy en día, en la actualidad, donde en este país tristemente se está premiando a los que hacen el mal. A los muchachos que hacen cosas indebidas, entonces démosles un beneficio, pero a las personas que realmente necesitan, realmente está haciendo lo contrario. Qué tristeza el país que tenemos. Que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros, porque si esto continúa así, créanme que cada día va a ser peor. Vemos cómo está la delincuencia cada vez más y más desbordada. El mal, ¿por consecuencia de qué? De rechazar el evangelio de Dios, porque piensan que eso es bueno y que esto es malo. Pregunta número 5. Gracias. ¿Qué implica o qué beneficio podríamos decir que implica la resurrección del Señor Jesucristo para nosotros los creyentes? ¿Será que sí hay un beneficio para nosotros los creyentes en que Jesús haya resucitado? ¿Qué piensan? Amén. La vida eterna, la esperanza bendita, lo dice la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, vamos a abarcar del versículo 14 al 16, la esperanza bendita. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, les hago la pregunta, ¿cuántos creen verdaderamente que el Señor Jesús murió y resucitó? ¿3, 4, 5, unos poquitos? Bueno, ya varios. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en Él. ¿Qué significa? Que si la palabra dice que si Jesús murió y resucitó, nos habla, a nosotros nos da la esperanza bendita de la resurrección. Entonces no se preocupe, porque a veces vivimos preocupados, oiga, y si me enfermo, y si me muero, y qué pasará con mis hijos, y qué pasará con esto. No, pues si yo le preguntara en esta mañana a algunos de ustedes que si alguien se quiere morir, ¿qué van a decir? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo quiero vivir larga vida y ver a mis hijos crecer claro, todos tenemos ese deseo, pero significa que debemos vivir con la condición clara, con la conciencia, con la certeza de que si un día partimos de este mundo, ¿a dónde vamos? A la presencia de Dios. ¿Porque lo merecemos? No, ninguno lo merecíamos, sino porque es la gracia, y la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Ese fue lo que significó el sacrificio de Jesús, que a nosotros nos dio esa vida eterna, que no la merecíamos, pero que por gracia ahora tú y yo la podemos recibir. Y cualquier persona que venga y se arrepienta de todo su corazón y acepte a Jesús como único Señor y como suficiente Salvador, será completamente salvo. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Imagínense, Pablo le estaba aquí hablando a la iglesia de Tesalónica. Pero imagínense la fe que Pablo tenía, porque Pablo estaba creyendo que su generación era los que iban ¿a qué? A recibir al Señor, porque él dice, él está diciendo allí que nosotros que vivimos que habremos quedado, o sea que Pablo se está incluyendo de que él posiblemente iba a ver el regreso del Señor Jesucristo. Y hoy en día han pasado desde ese tiempo acá más de 2000 años y ya muchos no creen en que Jesús va a volver. No, pero mire el mundo como está, pero es que han pasado 2000 años y como que no, eso Jesús como que se le olvidó venir, como que se retardó. Dice la palabra que Él no retarda su promesa.
Entonces, si Pablo tenía la expectativa de que el Señor Jesucristo iba a regresar, imagínense nosotros los cristianos creyentes 2000 años después, ¿qué tenemos que estar haciendo? Oiga, estemos atentos, porque si Pablo lo dijo hace 2000 años, entonces hoy está más cerca el día del regreso del Señor Jesucristo. Y los cristianos debemos creer que el Señor vendrá por segunda vez. Y habla de los juicios, de los 21 juicios que habla el libro de Apocalipsis, de las copas, de los sellos, de la ira de Dios. Y nosotros debemos creer eso, y debemos creer que la Biblia dice que Él vendrá por segunda vez a salvar a quienes, a los que le esperan. O sea que si el Señor viniera en este momento, nosotros los que hemos creído, no los creídos, no, porque usted va a salir de acá y yo soy el creído, no, los creídos no, los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, seremos completamente salvos. Dice, porque habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, el Señor Jesucristo, el que murió y resucitó, dice que Él mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, descenderá ¿de dónde? Del cielo. O sea que cuando Jesús murió en la ascensión, ¿a dónde ascendió? Al cielo, al trono de su Padre, y dice que regresará de nuevo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero. Yo les he hablado a muchos de ustedes en enseñanzas anteriores de la primera muerte, de la segunda muerte, de la primera resurrección y de la segunda resurrección. ¿Sí tienen claridad en eso? Dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Esos son los cristianos. O sea que si el Señor regresara en este momento, pues las personas que han muerto en Cristo serán resucitadas. Y alguno dirá, pastor, pero ¿cómo así si usted nos ha enseñado que las personas mueren y ya están en el cielo? Pues lo que va a resucitar es el cuerpo. Vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no se va a enfermar. El hermano Fernando, que todos lo conocen, el grandecito, está hospitalizado, le dio amibiasis. Y es normal porque el cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo se va deteriorando. Y cuando no cuidamos el cuerpo y le metemos comida, chatarra y todo lo que venga, pues posiblemente nos vamos a enfermar. Pero dice la palabra que tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no se va a enfermar. ¡Qué alegría! Un cuerpo que no se va a envejecer, un cuerpo que ya no se nos va a caer el cabello, hermano Gilbert. Ya no vamos a tener un cuerpo fuerte, fortachón. Las vitaminas, vamos a tener todas las vitaminas que el Señor ha colocado, y eso es para todos nosotros. Y parece un cuento y parece risa y parece burla, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ya nos va a abrir el brazo, hermano, ¿cierto? Ya no vamos a tener el bracito así, no, vamos a tener un brazo fuerte. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21, 22 habla que hoy le enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ni llanto, ni enfermedad, ni muerte, ni cosas perversas, porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces habla aquí del arrebatamiento de la iglesia, que es el beneficio que nosotros tenemos los creyentes acerca de la resurrección del Señor. Dice, porque el Señor mismo, vuelvo y lo repito, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esta trompeta de Dios es una trompeta de salvación, porque hay trompetas que son de juicio. Yo tengo una enseñanza y que día me escribía alguien, no sé de dónde, y me decía, usted es un mentiroso porque la Biblia no enseña de trompetas, ni de salvación, ni de juicio. Y yo, bueno, pues lea la Biblia. Fue lo único que le puse al hermano allí el comentario. Le dije, tiene que leer la Biblia, porque aquí nos habla de una trompeta de salvación. Recuerde que cuando el Señor venga por segunda vez y recoja su iglesia, ¿qué va a pasar? Que se van a desatar unos juicios que la Biblia o son conocidos como los juicios de la gran tribulación. Eso va a pasar, eso está próximo a acontecer. Y aunque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, yo creo que estamos más pronto de lo que tú y yo pensamos, porque vemos que muchas señales se han cumplido. Lo que habló el Señor en Mateo 24, lo que habló el profeta Daniel, muchas cosas hoy en día las estamos viendo. La tecnología, Daniel en el capítulo 12, versículo 2 dijo, y la ciencia se aumentará. Y dijo Daniel que muchos correrían de aquí para allá. O sea que tú y yo estamos siendo testigos presenciales de las muchas señales que nos están diciendo que Jesús está a la puerta. Por eso tenemos que vivir cada día como si fuera el último día. Entonces no te preocupes tanto por qué comeremos, qué vestiremos, porque a veces vivimos preocupados. Ay, pastor, me quedé sin trabajo, no tengo qué hacer y no nos preocupemos.
sino que vivamos con la esperanza bendita. Tampoco significa que usted se me va a echar al otro extremo, ¿no? Ay, el pastor dijo que no trabajáramos porque Cristo viene, entonces me voy a quedar aquí en la casa rascándome el ombligo esperando a que el Señor venga. No, el apóstol Pablo dijo que obviamente que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, o sea que tenemos que trabajar. Los cristianos tenemos que ser conocidos por ser excelentes trabajadores, pero lamentablemente hay algunos que son peores trabajadores. Vamos a nuestra última pregunta, el desarrollo de la enseñanza del día de hoy acerca de las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice: ¿cuál fue la orden del Señor Jesús a sus discípulos luego de su resurrección y antes de la ascensión? Abra su Biblia en Mateo 28. Para culminar el último punto, ¿sí me han entendido hasta este punto la enseñanza? Yo sé que 45 minutos no son suficientes. Uno quisiera predicar por horas y predicar, porque realmente 45 minutos no son suficientes para uno poder entender la magnitud. El día viernes el hermano Jaime nos estaba hablando un tema muy interesante, pero obviamente no son suficientes 45 minutos. Son mensajes que quedan como que queda uno con la expectativa, porque realmente necesitamos mucho más información. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Acaso no eran 12? ¿Qué pasó con el otro? Ya no estaba Judas, y aún no estaba el reemplazo cuando el Señor les dio esta orden. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Sí recuerda al principio cuando se apareció el ángel? ¿Qué le dijo a las mujeres? Que fueran ¿a dónde? A Galilea. Y el Señor Jesús les dijo lo mismo. Y aquí los 11 discípulos se fueron efectivamente a Galilea, o sea que fueron obedientes a la palabra. Nosotros los cristianos tenemos que obedecer el evangelio. No es que digamos: ay, es que a mí no me gustó lo que el pastor dijo, yo como que obedezco esto, pero esto no lo obedezco. No me obedezca a mí, obedezca a la escritura, obedezca a la palabra realmente del Señor. Entonces dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17 dice: y cuando le vieron, ¿a quién? A Jesús, dice, le adoraron, pero algunos otros estaban dudando. ¿Será que este sí es Jesús? ¿Será que es un fantasma? ¿Será que sí? O sea, ellos estaban dudando. A veces le damos garrotera y le damos palo duro nosotros a Tomás, porque le echamos la culpa que Tomás era el incrédulo, que Tomás tenía que ver para creer, y que hasta que Tomás metiera el dedo en la llaga Jesús iba a creer. Pero aquí dice que algunos estaban dudando. Veamos Marcos 16:14, saltémonos ahí. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y el Señor les reprochó su incredulidad. O sea, el Señor les pegó su aparejadita a todos por la incredulidad. El Señor tuvo que reprocharles. No era solo Tomás, sino absolutamente todos, porque ellos, cuando las mujeres fueron y les anunciaron que el Señor había resucitado, ellos no creyeron inmediatamente. Dice: le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No hay nada más peor para un cristiano, para una persona, que se le endurezca el corazón. ¿Conoce personas usted que sabe que su corazón se ha endurecido? Que ya no quieren saber absolutamente nada de nadie, que no creen en nadie, que no creen ni hasta en ellos mismos, porque ya no creen. No, es que yo ya no tengo nada que hacer, miren los años que tengo y se me fue la vida y no he hecho esto. No, crean usted mismo. O sea, yo tengo que creer que yo me levanto a mi trabajo, de que me va a ir bien, de que voy a llegar con la provisión para mi casa, de que voy a poder cumplir muchos sueños de mi familia, poderlos bendecir. Pero hay personas que ya no creen ni en ellos mismos. Esa es la dureza del corazón. Y si nos pusiéramos, que hemos hablado en otros temas del corazón, realmente dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y a veces tenemos que examinar nuestro corazón, qué es lo que estamos guardando en el corazón, porque hay personas que tienen odio, tienen rencor, no han podido perdonar, y es que yo no perdono a mi padre. ¿Cuánto hace que se murió tu padre? No, como 30 años, y no han podido perdonar al papá que se murió hace 30 años. Eso es dureza de corazón. Y yo, ¿cómo voy a perdonar a mi hermano que es que me robó la herencia? Pues perdónelo. Tenemos que aprender a perdonar, porque si no perdonamos, ¿cómo pretendemos recibir realmente el perdón de Dios? Eso es la dureza del corazón. Y muchas personas, y tristemente personas que decían creer, hoy en día tienen un corazón duro,
y los escuchamos. Yo era cristiano, yo era católico y yo era no sé qué, y yo iba a la iglesia y yo me la pasaba chupando ladrillo, perdónenme la expresión, pero ¿qué pasó? Si ahora tienen un corazón completamente duro, la dureza y el engaño del pecado. Y aquí el Señor pues obviamente los está reprochando su incredulidad y la dureza de su corazón. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea que ciertamente el Señor dio testimonio, estaba allí con ellos en la mesa comiendo, porque el Señor Jesús, después de que resucitó, también estuvo con ellos allí comiendo. No fue que fue un espíritu, que fue Gasparín allí, no. Él estuvo realmente allí comiendo con ellos. Versículo 18 de Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿a dónde? En el cielo y en la tierra. Y aquí entramos a lo que se conoce como la gran comisión. El versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Jerusalén, Samaria, Judea, Medio Oriente, Colombia, Fontibón, El Refugio, Atahualpa. Es a todas las naciones donde tenemos que hacer discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Cristo. No siga a un pastor, no siga una denominación, siga a Jesús, porque finalmente Él es el buen pastor. Y ahí está la orden diciendo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos. O sea que el bautismo es una ordenanza, un mandato del Señor Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, no podemos excluir a nadie, porque a veces somos cristianos y decimos, oiga, yo soy mejor que esa persona que está haciendo allá, que está cometiendo pecado. No, tenemos que predicarles el evangelio. A veces esas personas que sabemos nosotros que están allí en el pecado son las personas a las que el Señor nos envió a predicar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo no vamos a predicar el evangelio al que ya conoce el evangelio. Yo no me voy a ir mañana donde el pastor Carlos, venga pastor, permítame, le voy a exponer el evangelio del Señor Jesús, venga, aprenda, ¿no? Tenemos que exponer el evangelio muchas veces a personas que no conocen. Muy distinto es que hagamos un discipulado, unas enseñanzas bíblicas y estamos capacitando a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes, ¿para qué? Para que crezcan en su fe. Entonces dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden algunas cosas. ¿Cuántas cosas tenemos que enseñar? Todas las cosas que Él nos ha mandado. O sea que es una orden. Por eso aquí hablamos de todos los temas. Hablamos del amor, hablamos de la familia, hablamos del perdón, hablamos de la envidia, hablamos del cielo, hablamos del infierno, hablamos de Dios, hablamos del querubín grande, hablamos de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, hablamos temas escatológicos, temas apologéticos, todo lo que usted quiera podemos hablarlo, porque es una orden realmente del Señor Jesús. De ir y enseñarle que guarden todas las cosas que Él les ha mandado. Y aquí está la promesa. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces deje de quejarse. Por todas alguno dice, uy, es que el pastor lleva como una semana, como 15 días que no me llama. Ni un mensajito. Eso es que el pastor ya se olvidó de nosotros. No, así el pastor lo haga, porque el pastor es humano, el pastor tiene sus ocupaciones. Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que debemos depender de quién, del pastor o del Señor. Del Señor. Debemos ser dependientes de Cristo, nuestra fe diaria, la oración, la comunión con Dios, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero concluir con el último versículo con el cual comenzamos la enseñanza, que es el versículo clave. Le doy una recomendación: si en su casa puede leer todo el capítulo de 1 Corintios 15, léalo, pero vamos a leer aquí algunos versículos. Versículo 14, que fue el que leímos, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana entonces es nuestra fe. Versículo 15 dice: si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea que si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, pues van a nuestra enseñanza, van a nuestra predicación y seríamos hallados falsos. Ay, ese pastor es un falso porque Cristo no resucitó. No, es lo que nos dice realmente la Escritura.
Siguiente versículo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, es una doctrina bíblica, una doctrina de la iglesia cristiana, que nosotros creemos en la resurrección realmente de los muertos, que así como Jesús murió y resucitó, también el Señor traerá con Jesús a los que durmieron en él. Siguiente versículo, creo que es el último: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estaríamos en vuestros pecados. O sea que si no hubiera habido resurrección del Señor Jesús, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, estaríamos condenados, no tendríamos esperanza alguna. Pero gracias al sacrificio, gracias a la resurrección, es que ahora tú y yo podemos decir: ahora somos hijos de Dios, hemos recibido a Jesús, conocemos que Jesús realmente, ciertísimamente, según las Escrituras, Jesús existe ¿en dónde? En nuestros corazones, y Él vive para siempre y muy pronto regresará a salvarnos realmente de la condenación y de los juicios que vienen al mundo. Por eso la importancia, esto no se trata de una religión, ni de una doctrina, ni de una denominación. Se trata nosotros de recibir, de aceptar el plan de salvación. Como les decía, un plan que a ti ni a mí nos costó absolutamente nada, pero a veces decimos: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero a Jesús le costó todo en la cruz, y usted puede leerlo en las mismas Escrituras: el dolor, el sacrificio, el dolor de una madre, de María, de ver a su hijo allí como estaba siendo escarnecido. Jesús tuvo que vivir todo ese dolor allí en esa cruz por amor de nosotros. Y aunque le injuriaban: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús jamás en ese momento quiso tomar venganza alguna, porque lo hubiera podido hacer. Si el Señor Jesús hubiera querido, hubiera enviado una legión de ángeles a defenderlo, pero el Señor Jesús clamó compasión y misericordia al Padre. Es por eso que tú y yo debemos vivir con esa conciencia, agradecidos. Tal vez tu situación económica no sea la mejor, tal vez tengas dificultades sentimentales, tal vez ya estemos viejos, tal vez tengamos ciertas enfermedades, ciertas dolencias, pero tenemos una esperanza, y es que Cristo murió por nosotros, que nos perdonó, nos amó, nos dio la vida eterna, y que un día, dice la palabra, estaremos por la eternidad con Él. Aquí en este mundo que vemos, en este mundo perverso y lo que estamos viendo, esto es pasajero, es corto, no es nada comparado a la eternidad de Dios, y es lo que nos dice la Escritura. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento. Tenemos muchos motivos para vivir agradecidos. La vida que nos ha dado Dios, el perdón, ese regalo, su misericordia, su compasión. Dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Todos los días podemos estrenar. Tal vez a veces esperamos a que venga diciembre para comprar un pantalón nuevo y una camisa nueva, pero dice la palabra que todos los días estrenamos compasión y misericordia de Dios. Si vamos a indagar cuántos, vaya, mire el noticiero ahorita, cuántas personas murieron esta semana por accidentes de tránsito, por personas borrachas, por la intolerancia, por asesinatos. Un asesinato que hubo por allá en Usme de 4 personas, por peleas de tierras. Entonces nosotros, si estamos hoy en día aquí con vida, es un motivo para estar agradecidos con Dios, porque es la fidelidad de Dios. Padre precioso, amado Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu compasión, por tu fidelidad, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tenemos dureza en nuestro corazón, a veces viene la incredulidad, a veces viene la duda, Señor, y de pronto desestimamos, Señor, lo que tú viviste, Señor. Pero en esta mañana, Señor, renovamos ese pacto contigo. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Dios encarnado, Señor, el Dios que se hizo hombre, que vino a este mundo, que mostró su amor, su compasión, y que